iglesia, o las personas que también fundaron esta iglesia estaban era una persona que, bueno, en esa época estaba el auge, ¿cierto?, del protestantismo, de querer buscar de Dios, estaba el nacimiento de muchas iglesias, y pues él hizo parte de ese gran despertar. No vamos a tratar el tema de si tenía la religión correcta, si tenía, ¿cómo se puede decir?, las doctrinas correctas, porque realmente sabemos que Dios condujo un pueblo que es la iglesia adventista del séptimo día, en la que la condujo y le dijo lo que era verdad y lo que no. Lo que vamos a tratar es qué fue su vida, cómo se rindió a Dios y qué estrategias utilizó para evangelizar al pueblo en su momento. Entonces, fue un evangelista muy innovador del siglo XIX, fue de una gran influencia hasta el día de hoy en el evangelismo moderno, porque muchas de las prácticas que nosotros tenemos hoy en día fueron gracias a él, creadas por él. Entonces, hizo aportes aplicables al evangelismo transcultural del día de hoy. Entonces, bueno, como ya les dije, nació en 1792 en Connecticut, Estados Unidos. Fue abogado antes de su conversión, se dedicó al ministerio evangelístico revivalista, fue profesor y presidente de la Oberlin College y falleció en 1875. Entonces, esto es bien importante porque dice que fue abogado antes de su conversión, y esto es lo que lo conecta con la dinámica que tuvimos el día de hoy. Fini, ustedes saben muchas de las cosas que muchas veces pasan en el derecho. Muchas veces hay que defender a personas que realmente son culpables. Entonces hay que buscar la manera legal para poder absorber a estas personas de una condena o de un juicio, de pagar una pena por algo que realmente sí hicieron. Entonces lo que hace un abogado es encontrar vacíos legales, encontrar en la ley que pronto falta de pruebas, pero en el fondo el abogado sabe que fue culpable. Y esto tal vez a él le pasó a llenar, porque él creció en un pueblo en el que la parte cristiana o la reavivación estaba muy presente. Entonces él conocía y tenía el temor de Dios, pero tal vez había dedicado su vida y Dios le estaba llamando a otro fin. Y él sintió en su corazón y en un momento dice que entró solo en el bosque a orarle a Dios y a llorar, que él quería cambiar su vida y quería hacer las cosas bien. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, porque como dice la palabra de Dios, como dice Jeremías 29:13, le dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, mis hermanos, para hallar a Dios tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, tenemos que rendirnos, tenemos que realmente reconocer que necesitamos un cambio. Yo recuerdo una vez que una hermana me dijo, yo cuando recién entré a la iglesia me gustaban mucho los videojuegos y yo tenía consola. Y yo, hermanita, yo no soy capaz de vender la consola, yo no soy capaz de vender la consola, yo no soy capaz de vender la consola. Y me gustaba muchas veces en la vida tengo que cargar rodillas. Y que cargar rodillas, no es cargar rodillas de decir, no, es cargar rodillas realmente decirle, Señor, pero si usted no hace esto, yo no lo voy a poder hacer, es usted que lo tiene que hacer, y llorar en la mesa. Muchas veces tenemos que llorar y clamarle al Señor para que el Señor quite cosas que nos alejan de Él. Entonces, mis hermanos, así fue. Muchas cosas, muchos errores, muchas tendencias que nosotros tengamos en la vida, tenemos que caer de rodillas, llorando al Señor para que el Señor no las quite. Entonces, ya cada uno sabrá cuáles son sus tendencias, pecados que tenga aferrados. Muchas veces es uno por uno. Cuando yo recién entré a la iglesia, hubo muchas cosas que el Espíritu Santo me quitó: el amor por el mundo, la música, el apetito por las comidas inmundas, el cerdo, todo eso. Muchas cosas cuando yo me bauticé murieron de momento, sí, pero otras no son tan fáciles, y las luchas de una persona no son las mismas de otra. Entonces, mis hermanos, debemos caer, muchas veces debemos caer de rodillas para que el Señor nos tome realmente nos use. Y eso es lo que hizo Fini. Él cayó de rodillas y ya empezó con lo que Dios lo había usado para empezar un nuevo ministerio. Entonces, ya de aquí en adelante vamos a ver cómo esa faceta
llegaba más nuestra vida, en qué se inclinaba más esa balanza, hacia el bien o hacia el mal. Hermano, lo que pasa es que Martín Lutero no vio toda la luz. Y cuando Dios está en uno de los grupos y sale el sol, uno se le canalizan los ojos, ¿sí o qué? Así es cuando uno ve toda la luz. Sino que la verdad dice que la luz poquito a poco fue siendo revelada hasta llegar el movimiento adventista, donde Dios reveló toda la luz que necesitaba el pueblo de Dios. Por eso nosotros somos una iglesia historicista. Como dice el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor que tiene mucha iglesia por ejemplo, dice, la única iglesia evangélica historicista en este momento es la iglesia adventista del séptimo día, no hay otra, es la única iglesia historicista, porque nosotros vivimos, o sea, yo estoy llevando a los reformadores, ¿sí o qué? Estoy llevando a los reformadores, los estoy mostrando, hasta llegar a 1818 por allá con Guillermo Miller, luego 1831, donde vienen las grandes campañas, hasta llegar a 1844, cuando ya ellos ven pues, prácticamente toda la luz. Aunque la hermana hoy dice que la luz, la verdad es progresiva. Así es, hermano. Entonces, hermanos, sí, y hoy en día también no nos podemos cerrar. A mí me enseñaron en la universidad que hoy en día también Dios puede levantar un profeta. Entonces, no debemos cerrar ni decir, no, hasta aquí estamos, porque no sabemos hasta cuándo el Señor pueda permitir un profeta, tal vez lo vemos difícil, como se encuentra el mundo, pero no debemos cerrarnos a la idea de que pueda llegar alguien dentro de la iglesia, guardando los principios de Dios y que haga las cosas de Dios para hacerlo. Hermanito, por tiempo tengo que avanzar, pero adelante. No, hasta el momento la última momento que tenemos levantado se van a tener baile. Así es, y esta que tenemos en el bueno, pero se puede levantar otro. Entonces, bueno, mis hermanos, hermanos, hablando de Fini, también vemos que se dedicó al ministerio evangelístico revivalista. ¿Qué significa esto? Que fue una persona que quiso hacer una reforma en su época. En su época había muchas luchas, como ya lo vamos a ver más adelante, con el alcoholismo, la esclavitud, el machismo hacia la mujer. Entonces él vino también como a querer cambiar todas estas cosas que estaban pasando en su momento. Fue profesor y presidente de Oberlin College, como lo vamos a ver, fue presidente y aceptaba personas que eran de color, personas afroamericanas y también mujeres. Entonces eso es algo que en el año 1790, 1750, 1800 era algo muy discutido, ¿sí? Digamos que pasaba lo mismo que pasaba en la época de Jesús, en el que se creía que los samaritanos eran inmundos o todas esas cosas, de que las personas de color afroamericanos a ese tiempo no tenían derecho a recibir educación y todo eso. Y él vino a querer abolir todo eso, era abolicionista completamente, decía que todos somos iguales y aceptó dentro de su universidad, fue la primera universidad en Estados Unidos en aceptar eso. Entonces es algo que también es bueno, vemos que hay personas que aunque no son del pueblo de Dios,